Si hay, en estos momentos, un jugador en el fútbol mexicano que es de lo más detestable posible, que tiene prácticamente a una sociedad encolerizada, es sin duda Julio César, el famoso para mal Cata Domínguez. Un tipo que futbolísticamente hablando es muy limitado y que, por situaciones que se saben y se han comprobado, ha sido un topo exclusivo de los vestidores azules por décadas, siempre a las órdenes de su jefe inmediato, Billy Álvarez, alias el viejito matraquero. Es real, el Cata Domínguez es lo peor que le pudo haber pasado a Cruz Azul en años, y si bien su historia romántica comenzó cuando fue a probarse a Cruz Azul en sus filiales, nunca tuvo el talento necesario para figurar, pero siempre ha sido un tipo leal a sus necesidades económicas, alineado a los jefes que siempre le dejaron una posición privilegiada argumentando que es gente de cantera y que hay que cuidar a la cantera. Eso data de hace algunos ayeres. De hecho, al paso del tiempo, si usted rebobina, recordará que nadie ha pedido los servicios de Domínguez en otros clubes de manera real. ¿Se ha preguntado por qué? Y seguramente entenderá que es por su mala calidad, lo cual no está puesto en duda. Sin embargo, hay algo mucho más allá que ningún equipo le quiere entrar, y esa es la indisciplina del jugador dentro y fuera de la cancha. Pues es muy conocido dentro del círculo celeste como un tipo que intriga, además de que no sabe ni hablar. Es alguien que grilla, habla de más y al menos en Cruz Azul se siente con mucho poder. Esa es una de las razones por las cuales nadie lo quiere en sus equipos. Por eso el Cata es uno de los peores futbolistas mexicanos en los últimos 30 años. No obstante, Domínguez siempre ha tenido la venia de los medios, recordando aquella vez que confrontó a un aficionado fuera de las instalaciones de la Noria. El tipo se ve vestido disque de héroe para abogar por sus compañeros en una mala temporada celeste en el 2019, donde la gente le había rodeado para decirle que le pusieran blanquillos. El Cata se desesperó, pero ya no pudo hacer mucho, pues siempre ha sido un tipo que trata de hacer favores que nadie quiere hacer. Eso le ha dado poder y sobre todo un contrato vitalicio en Cruz Azul. Pero las cosas con este tipejo no paran allí. El bajo rendimiento en la cancha de este jugador infame al paso de los años se ha ido degradando a tal grado de que la misma gente que alguna vez lo apoyó hoy lo detesta. El mal rendimiento es la punta de lanza. Un jugador que estorba, que no ayuda y solo se pasea por la defensa. Cómplice de muchas derrotas y goles absurdos en contra de Cruz Azul han sido la razón para que se deshagan de él. Sin embargo, no se puede, ya que el viejito matraquero lo blindó muy bien por un buen tiempo, aunque ese tiempo poco a poco se acaba. No obstante, por si fuera poco, este infame futbolista, de nueva cuenta, volvió a estar en el ojo del huracán. ¿El problema? Vaya, una aberración social que hizo estallar a un grueso de la afición y sociedad en general. Hacerle una fiesta a su hijo con una temática indigna para los tiempos que se viven en México, no solo en la actualidad, sino en años. Vestir a su hijo de soldado de la maña y de paso invitar a sus amigos y a los hijos de otros futbolistas a la fiesta pidiendo que se vistan y posen para la foto haciéndole al cosplay a los guardianes de lo malo, de las sustancias que han adolecido por años a México y sobre todo en un punto donde actualmente se viven tiempos de mucha incertidumbre en la seguridad de los mexicanos. Aún así, este descarado, detestable y abominable sujeto le quedó sapiencia para poder involucrar a su familia en esas temáticas, y no solo a ellos, sino también en complicidad con otros jugadores de su propio equipo, que se prestaron para esas cínicas bajezas. Es por eso que hoy terminaremos de sepultar la carrera de este tipo, alguien que ni siquiera debería de seguir en el fútbol profesional, porque es un ser despreciable que invita y pone el mal ejemplo de que la niñez y la juventud deben, o al menos así parece, caminar por esos rumbos infames sociales que se prestan para limitar a una sociedad que ha marcado a muchos mexicanos con la extinción de la vida misma. Ojalá este video muestre en su totalidad lo que es el Cata Domínguez de pies a cabeza, pues no solo fue la fiesta malandra la que ha indignado a la sociedad mexicana, sino muchas otras cosas que dan pie a pensar que este sujeto es de lo peor como ciudadano en general. Es por eso que hoy te presento la infame fiesta del Cata Domínguez, de ser un futbolista malo a ser un vocero de la maña mexicana.
Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Aún recuerdo cuando la niñez mexicana, gran parte de ella en los años 90, soñaba con ser como los ídolos de las canchas mexicanas. ¿Cuántos de nosotros no nos inculcaron nuestros padres el amor por el fútbol? Si ustedes recuerdan, seguro esas generaciones sabrán el valor que tenía ser futbolista profesional. Tipos que daban su mayoría buenos ejemplos dentro y fuera de la cancha. No todos, pero sí la gran mayoría de ellos, y que hicieron una grata historia en México. Fueron las leyendas de las que siempre nos acordamos, por ejemplo. ¿Quién no recuerda a los cracks Miguel Calero, que en paz descanse, cuando festejaba con su hijo? O en su defecto Claudio da Silva, Claudinho, quien también lo hacía cada que metía gol. O jugadores mexicanos que alejaban sus vidas privadas muchas veces del foco mediático y de la juventud, para no empañar sus carreras. Por ejemplo, Francisco Palencia, quien no dio polémicas fuera de la cancha con situaciones aberrantes que impactaran en la sociedad. El Conejo Pérez, Germán Villa, Pavel Pardo, hasta el Matador Hernández. Vaya, ni el Chicharito Hernández ha llegado tan lejos para ser un ente despreciable para muchos, pues sus escándalos no pasan de mujeres y egolatría. No obstante, en México, poco a poco el fútbol se ha degradado, y con él sus actores. Los futbolistas hoy en día son solo sujetos que vienen a hacerse millonarios a México, y los mexicanos que ya tienen rato en las canchas, algunos simplemente comulgan con ciertos aspectos que tienen que ver con el dinero, y esta vez con la maña. Pues hace no mucho el Gato Ortiz estuvo inmiscuido en temas de privación, un tipo que, ya estando loco, se desquiciaba. De hecho, por ahí tendremos un contenido sobre unas declaraciones del Negro Sandoval, otro sujeto putrefacto que terminó de mula en los Estados Unidos. En sus dichos está su triste realidad y cómo también esas malas mañas terminaban en el desprecio por sus aficionados y en el lugar donde en ese entonces jugaban. También recordamos otro tema que tuvimos en este canal, lo del Hulk Salazar, que hace algunos meses terminó como el típico modus operandi en el ajuste de cuentas, en una cajuela y en cenizas. Casos como el Magic Mendoza hace algunos ayeres, ese defensa de Cruz Azul, Chivas y Veracruz, que terminó metido en situaciones donde solo hay dos caminos y ambos terminan mal. El Magic ya no está en este mundo. O el caso de Jonathan Fabro, exjugador de Lobos BUAP y exnovio de la novia del Mundial de Brasil. Este tipo fue cobijado por su institución, sabiendo que le encantaba el caldo de pollo. Hoy afronta a la justicia de su país en el tambo. Estos casos y más han permeado a lo largo de la historia del fútbol mexicano. Pero, ¿quién hace algo? ¿Realmente la liga sigue pensando que enfriar los temas de esa calaña es mejor, sin opción, sin necesidad de meterse en problemas como si ahora la gente no estuviera informada? En fin, el caso de Julio Domínguez, un ser de por sí despreciable en todos los aspectos, esta vez terminó por colmar a la gente, no solo a los aficionados, sino a mucha sociedad en general. Hace unos días le hizo una fiesta de cumpleaños a su hijo Matías, que por cierto sigue con la ley del nepotismo y lo tiene jugando en la cantera de Cruz Azul. No obstante, la temática fue funesta, despreciable e infame, algo que promueve sin duda no solo la ignorancia, sino el desdén por la vida misma. En las imágenes que su propia familia subió a sus redes, muestra cómo un grupo de chicos entre 10 y 13 años hacen apología al desastre, el negocio de los cricosos, como una extrema alabanza y sobre todo respeto por este tipo de sociedad que ha tenido a México en jaque y hundido en la desesperanza. Las imágenes son pésimas por cualquier arista que se le vea. Niños tomando cohete, disfrazados de protectores del crico, de la maña, con un dolo abominable y sobre todo, actuando como si estuvieran enfrentándose dos grupos de poder. Un total asco, lleno de inmadurez, porque si bien, ¿quién es uno para criticar los gustos? El problema viene cuando esos gustos, entre comillas, son totalmente funestos y reales, que han hundido en la miseria a cientos de familias a lo largo de los años. El Cata Domínguez simplemente normalizó todo esto, dio a entender que el ejemplo es ese, que esa es su cultura, que es lo que ama, lo que desea. ¿O acaso él pertenece a ese mundo y solo está disfrazado de un mediocre futbolista?
No lo sabemos, pero esto no es una inconsciencia, es un golpe duro, no solo a la sociedad, sino al ejemplo más grotesco de la putrefacción de la misma, o al menos una minoría de esta. Lo peor, hay tipejos que quizá más infames y detestables que el Cata, quienes abogan que no tiene la culpa, que esto que hizo es parte de una cultura, entre comillas. Vaya insensatez. Lo peor es que estos tipos tienen el micrófono y sobre todo son unos irresponsables que gozan de privilegios en sus televisoras. Más adelante mencionaremos quiénes son. Ponga mucho ojo usted y esperemos que la sociedad no olvide esto y condene a todos los actores por encaminar a la niñez a una vida miserable. Dentro de la temática, los dos grupos de niños, muchos con la chamarra oficial de Cruz Azul, tuvieron duelo. Unos llevaban la gorra que decía Chapiza y otros JGL, que hacen referencia al nombre de un personaje que actualmente yace en Estados Unidos pagando por su pasado. También esas siglas son parte del corrido de la banda que se dedica a ensalzar a este tipo de personajes llamada La Adictiva, de la cual el Cata es fan. Un futbolista que a duras penas puede hilvanar 2 o 3 frases en una entrevista, que es un ignorante. Sin embargo, como dicen por allí, dale poder a los ignorantes y el fracaso está asegurado. Hoy, el Cata Domínguez debería estar fuera de Cruz Azul. Es más, en ese mismo instante, el equipo tenía que haber prescindido de sus servicios, porque eso que hizo simplemente no solo es una falta a los valores del club, sino que también es el mal ejemplo para una sociedad que cada día, en una minoría, normaliza este tipo de sucesos aberrantes. Pero ojo, que más adelante veremos por qué este sujeto actúa de esta manera. Dicen que el pez por su propia boca muere, y en este caso el Cata Domínguez por sus propios actos está en el lugar que le corresponde. La cuenta de Instagram del usuario Matías Catita registró un movimiento inusual el pasado fin de semana, debido al inmenso tráfico y a los cientos de miles de vistas que tuvo su perfil. Esto se desencadenó porque, en su afán de presumir que algunos futbolistas de la máquina asistieron a su fiesta, los arrobó en una foto donde mandó un mensaje de agradecimiento dirigido a Charly Rodríguez, Eric Lira, Alonso Escobosa, Jorge Luis García e Iván Morales. Los antes mencionados formaron también parte de la temática. El hijo del Cata hizo lo que todo niño a su edad hubiera hecho: subir la foto de su festejo con los jugadores de la máquina, algo que haría sentir orgulloso a cualquier chiquillo. En el momento en que arrobó a los jugadores de Cruz Azul, la publicación llegó a cientos de miles de seguidores, porque tan solo entre Lira, que tiene 147,000, y Charly Rodríguez, que tiene 436,000 seguidores, la publicación de Matías Catita ya estaba a la vista de más de 500,000 de personas. Cuando se hicieron públicas las fotos, fueron retomadas por los medios, por algunos comentócratas, y este asunto se volvió tendencia en las redes sociales por un par de días. Y en este renglón agregamos que esto no es para menos, sobre todo por el momento tan caliente que se vive en el país. La indignación fue tan grande que incluso los comentócratas paleros que siempre defienden todo, algunos condenaron eso. Otros, que son amigos del Cata, solo pasaron por encima. Por ejemplo, Javier Alacrán, que abogaba por una posible inconsciencia en general de los futbolistas. Hágame usted el favor. Pero recordemos que este personaje asqueroso en todos los aspectos, cuando la afición de Cruz Azul se le fue encima al Cata por su mal juego, le dio espacio en su canal para que se defendiera. El pobre tipo entrevistado a duras penas podía hablar bien. Por ejemplo, también Paco Villa condenó el hecho. Pero, ¿quién es Paco Villa para hacer crítica? Pierde credibilidad queriendo hacerse el justo. Aún así, sus palabras, como ven en pantalla, tienen mucha razón. La basura de Marc Crozas igual no condenó, solo puso en tela de juicio los gustos de la gente. Así le dio una salida al Cata, ya que justifica en cierto punto al jugador. Si no, ve en pantalla lo que dice. De ahí siguieron varios comentarios de personajes de medios deportivos y también de público en general, la mayoría con la indignación en las manos, evidenciando lo vacío que es este jugador en persona. Es el mal ejemplo de un padre que involucra a su hijo en temáticas aberrantes. Imagínese usted cómo está educada su familia. Que no se nos olvide que su esposa estuvo involucrada en un tema con la afición y con la cuestión del vestidor celeste.
Hace apenas algunas semanas, esta señora salió a defender a su marido de la forma más ruin y con mucho arrabal de por medio en sus dichos, pues en un estado de sus redes sociales subió una carta retando a todo aquel que se la haga de tos a su marido. Todo esto nos hace pensar qué tipo de persona es Julio César Domínguez, porque no hay que olvidar que ha estado involucrado en situaciones muy delicadas. Por ejemplo, en enero del 2019, su suegro fue descubierto por haber participado en un acto que mandó al inframundo a un promotor de los derechos humanos en Chiapas. Esta situación se agrava cuando algunas semanas después, su chofer, José Benjamín, alias El Mincho, lo cacharon con las manos en la masa al plagio y malas prácticas, además de estar metido con la maña. Pero lo que sorprende es la forma en la que se relacionan y convergen el tema de su suegro, de su chofer y la fiesta de su hijo. Es aquí donde es obligado preguntar si el Cata solo es un simple admirador o si en realidad está metido en todo ese show. Porque sus antecedentes, tanto dentro como fuera del campo, nos hacen pensar que es una persona sin escrúpulos y capaz de hacer lo que sea con tal de verse beneficiado por dinero. No cabe duda que la fiestecita infantil, las reacciones del Cata y la forma en la que se han conducido los medios y la sociedad en general han dado pie para que el club y las autoridades ya hubieran salido a manifestarse al respecto. Lamentablemente su silencio es tan grotesco como la situación que está atravesando este ínfimo jugador. Y eso es solo la muestra más de toda la decadencia y toda la podredumbre que existe en la Liga MX. Lejos estamos de aquellas leyendas que eran personajes a seguir, ídolos. De hecho, los medios y la gente en las redes sociales ya les ayudaron con la tarea, ya hicieron investigación y les han señalado la parte del reglamento que tendrían que ejercer para desafiliar al jugador. Por ejemplo, el caso es tan pero tan inmundo que hasta Record, que siempre solapa a la liga y a la federación, publicó un artículo titulado Cata Domínguez podría ser desafiliado debido a controversial fiesta. Por su parte, Fox sacó una nota similar sobre su posible desafiliación del club. Pero, ¿cómo podría ser esto? Parece que a nadie le conviene tocar la palabra desafiliar. En este punto es donde se pone interesante todo este caso, porque esta sanción no solo involucra al Cata, sino a todos los futbolistas profesionales que aparecieron portando las gorras que hacían alusión a uno de estos grupos. Porque el código de ética de la Liga MX es muy claro y dice lo siguiente: todos los jugadores deben respetar la dignidad de las personas y en rehusarse a promover acciones discriminatorias. Lo anterior puede que no tenga relación alguna con asuntos discriminatorios, pero le están faltando al respeto de forma grosera a todas aquellas personas que han sido tocadas por el brazo de la maña, y hasta se podría ver como una burla para todos los que han sufrido esto. Pero, ¿realmente le importa esto a Cruz Azul y a la Liga? ¿Dónde están los valores que supuestamente ese equipo promueve? Seguro, tirados en el bote de la basura. No obstante, la parte que puede ser determinante para la desafiliación del Cata, de Lira, de Rodríguez, Rotondi, Escobosa, Jorge Luis García, Iván Morales, viene en el artículo 7, ya que en este apartado se exhorta a los futbolistas a permanecer neutrales ante cualquier situación política y rehuir a acciones que favorezcan la violencia en el país. En este punto, es evidente que los futbolistas de la máquina son el referente y el ejemplo para miles de jóvenes y niños. Y esta es la parte más grave del asunto, porque no se dieron cuenta que mientras se subieron al troll de una fiesta con una temática infame, degradante y sin sentido, al mismo tiempo estaban promoviendo este tipo de supuesta cultura que enaltece el dinero fácil, que no tiene el mínimo respeto por los demás. A pesar de todos los reclamos, de todas las condenas y de cómo estalló este escándalo, es incomprensible que Cruz Azul no se ha manifestado al respecto, no ha hecho declaración ni publicación alguna. Pero ojo, porque así como la máquina cementera ha hecho mutis, también predomina el silencio y la complicidad de la Liga MX y de su presidente, el inepto, inútil y corrupto Mikel Arriola. Además del impresentable Delfín de Azcarra Gallón de Luisa, que solo sirve para hacer los negocios de su patrón y ya. ¿Quién le reclama a ellos? ¿Qué dicen? Absolutamente nadie ni nada. Hasta ahora, el disque castigo fue del Potro Gutiérrez, quien se molestó cada que le preguntan por el tema. Este no alineó al Cata contra Xolos y ya. Sin embargo, pregunto, ¿se mide con la misma vara?
Veamos. No hay que olvidar que no es la primera ocasión que algo como esto ocurre en el fútbol mexicano, pues en octubre del 2019 Culiacán ardió y Gaspar Servio, el entonces portero de Dorados, comparó el infierno callejero con un videojuego en un tono burlesco y con algunas canciones de mal gusto. Sus opiniones en las redes sociales fueron motivo de indignación. El caso se le salió de las manos y la afición se encargó de ponerlo en su lugar. Por tal motivo, la directiva sinaloense no dudó en rescindir su contrato, sin dejar que las cosas se salieran de control. Cortaron el mal de tajo, como debió haberlo hecho el Cruz Azul desde el momento en el que la fiestecita inmunda se volvió viral en las redes sociales. Lamentablemente se nos olvida que para la Liga MX solo importa el dinero, que los escándalos son lo de menos, que los jugadores que han cometido actos infames, por ejemplo, el caso de Dani Alves, no importan. No hay que olvidar que para la federación, mientras rueda la pelota, mientras los patrocinadores pongan su lana en la mesa y la gente consuma la liga, todo estará en orden. Aquí es donde te pregunto, ¿qué dice la gente? ¿Realmente se aplauden estas actitudes? Sinceramente hay que ser realistas. Los jugadores de fútbol que laboran en México están excesivamente agrandados por el dinero que se les paga. Se sienten todopoderosos por la lana que perciben por medio tocar la pelota. Pero eso, gran parte de esto, se debe por la gente que les aplaude sus truquerías, sus malos hábitos y comportamientos. Por ejemplo, la roña de la gran infamia de la comunicación. Este sujeto llamado Aldo Farías salió a justificar al futbolista y a generalizar sobre los gustos de la gente. Dio a entender que si la afición consume esa supuesta cultura, entonces, ¿quién eran para criticar al futbolista? Pregunto, ¿ya se dieron cuenta hasta dónde ha permeado esto? Hasta normalizarlo en demasía. ¿Acaso esto no es una acción con dolo a todos los que han sufrido de este huracán del crico en México? Una completa aberración. Sin embargo, ¿cómo este sujeto labora en una empresa que solapa esto? Pues no pasará nada con él. Si bien es cierto que cada día la sociedad mexicana se descompone más gracias al materialismo y a los malos ejemplos, les pregunto, ¿qué pasará el día que los que justifican y aplauden al jugador estén dentro de este mundo para mal? ¿Cuando suceda algo que los lacere para siempre? Ahí seguramente se acordarán de que esto no es un juego y el mal ejemplo del Cata Domínguez solo es el inicio de un mal hábito que quiere ser normalizado a través de redes sociales y de la televisión misma, que ha lucrado con las historias de estos personajes. Quizá sea bueno conocer el mundo para que quien sea prudente decida qué hacer con su vida, pero jamás debería de ser un ejemplo para la niñez, ni mucho menos debe justificarse lo que en un futuro pudiera ser una desgracia catastrófica para miles de mexicanos que cada día adolecen en su tierra los estragos de un submundo al que fácilmente se puede acceder, pero difícilmente salir. Pero dime, ¿qué harías tú si fueras el dueño de Cruz Azul en estos momentos? ¿Cancelarías para siempre a este jugador? ¿Realmente crees que es un buen ejemplo la fiesta del Cata Domínguez? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios. Únete y suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.